En ciertos momentos de la vida, una persona comienza a darse cuenta de que algo fundamental está fuera de lugar. No se trata de un problema específico ni de un hecho aislado, sino de un sentimiento persistente de desajuste. La rutina continúa, las obligaciones siguen, pero el significado se desvanece. Lo que una vez motivó ahora se siente vacío. Lo que una vez funcionó comienza a fallar silenciosamente. Para Carl Gustav Jung, este tipo de experiencia no indica regresión o pérdida de control. Por el contrario, marca el inicio de un proceso psicológico profundo que surge cuando la estructura de vida construida por el ego llega a su límite. Jung llamó a este fenómeno enantiodroia, el momento en que un sistema psíquico saturado inevitablemente comienza a transformarse en su opuesto. Cuando esto sucede, entra en juego el inconsciente. No se destruye por casualidad. Envía señales. Estas señales aparecen como inquietud, colapsos inesperados, pérdidas, sueños intensos, impulsos contradictorios y una sensación constante de que algo está a punto de cambiar. Para quienes no entienden este proceso, todo esto parece un caos. Para Jung, es un anuncio. La antigua identidad ya no puede sostener la siguiente etapa de desarrollo. Este vídeo analiza 7 signos recurrentes que preceden a transformaciones profundas de la realidad observadas por Jung en numerosos procesos clínicos y descritos en sus obras. No son problemas a eliminar, sino indicadores de que la psique se está reorganizando. La pregunta central no es si el cambio llegará, sino si se gestionará conscientemente o se impondrá a través de la crisis. A continuación, las 7 señales más claras, música, de que tu realidad actual está llegando a su fin y algo completamente nuevo está a punto de surgir. Todo comienza sutilmente, una sensación de leve malestar, como si algo estuviera fuera de lugar, pero sin nombre, sin forma, sin causa aparente. El entorno es familiar, la gente es la misma. Las tareas diarias continúan. Nada ha cambiado y, sin embargo, todo parece estar mal. Lo que una vez trajo placer ahora aburre. Lo que una vez motivó ahora pesa mucho. Es como si el alma estuviera entumecida, arrastrándose por una realidad que ya no resuena con su esencia. Esta es la primera señal importante de que se está produciendo un cambio de realidad. Una profunda inquietud, acompañada de un vacío existencial silencioso pero constante. Para la psicología analítica de Carl Gustav Jung, la música, este vacío no es un defecto contra el que hay que luchar, ni un síntoma patológico que hay que medicalizar apresuradamente. Se trata en realidad de una llamada psíquica, un mensaje claro de que la identidad que has construido hasta este momento ha agotado su propósito. Jung observó que la psique humana opera en ciclos, periodos de expansión y construcción, seguidos inevitablemente por periodos de contracción, desintegración y transformación. Cuando un ciclo se completa, la energía psíquica que alguna vez sostuvo esa forma de vida comienza a retirarse. Esto no sucede porque algo haya salido mal, sino porque el inconsciente entiende que en ese terreno ya no es posible crecer más. La estructura de tu vida, creencias, hábitos, relaciones, autoimagen se convierten en formas vacías, cáscaras sin alma. ¿Y qué sucede cuando una persona insiste en permanecer dentro de una estructura que ya no la contiene? Surge un profundo aburrimiento, una sensación de estancamiento, una pérdida de sentido, apatía. Por mucho que uno intente forzar la motivación, la vida parece funcionar en piloto automático. Es como si el cuerpo permaneciera presente, pero el alma ya se hubiera ido. El entusiasmo desaparece. El brillo en los ojos se desvanece y todo lo que queda es una sensación incómoda de vivir una historia que ya no es tuya.
Este tipo de vacío tiene una característica particular. No se llena con nada externo. Viajes, nuevas metas, compras, experiencias intensas, relaciones. Todo esto puede generar distracciones momentáneas, pero pronto se convierten en parte del mismo patrón sin vida. Es como intentar encender un fuego con madera húmeda. El fuego no se enciende porque el material interno ya no está disponible. El alma está en otra parte. ¿Y por qué sucede esto? Porque la persona, la máscara social que construiste para funcionar en el mundo, ya ha cumplido su función. Fue útil en una etapa de la vida. Trajo logros, identidad, estructura, pero ahora se ha vuelto rígido, estrecho, incapaz de contener la complejidad que comienza a emerger de las profundidades del inconsciente. La inquietud no es un fracaso. Es el alma presionando contra los muros del ego, tratando de expandirse más allá de los límites que se le han impuesto. Lo que muchas personas hacen en este momento es resistirse. Intentan recuperar el pasado, revivir viejos placeres, forzar viejas ambiciones. Pero nada de esto funciona porque no es el mundo externo el que necesita cambiar. Es la misma estructura psíquica la que necesita desintegrarse. Jung decía que cuando el ego no reconoce el llamado del yo, la vida empieza a desmoronarse desde dentro hasta que la persona se ve obligada a enfrentarse a su verdad más profunda. Este tipo de vacío es un umbral, una especie de sala de espera para el alma. Y como cualquier umbral, requiere paciencia, escucha, presencia musical. La tendencia del ego es querer escapar inmediatamente de este estado, buscar una solución, un nuevo objetivo, cualquier cosa que restaure la sensación de control. Pero esto solo pospone lo inevitable. La inquietud no desaparece con la distracción, solo se disuelve cuando comienza la transformación y cuando el ego se queda en silencio, aunque sea por un momento el inconsciente comienza a hablar. Es en ese momento que empieza a surgir la segunda gran señal del cambio de realidad, un signo aún más misterioso, que desafía la lógica, rompe la noción de azar y coloca a la persona ante la extraña sensación de que el universo está conspirando no contra ella, sino para empujarla con fuerza hacia su destino más verdadero. Este lenguaje simbólico e invisible será el tema de la siguiente parte. Si este contenido tiene sentido para usted, haga clic en el botón de suscripción y suscríbase al canal. Gracias por su apoyo. Después de que el vacío se instala y el silencio interior se vuelve ensordecedor, algo extraño comienza a suceder. Las coincidencias surgen con una frecuencia absurda. Las palabras, los símbolos, los números, las imágenes o las ideas comienzan a repetirse de maneras que desafían la lógica. Alguien menciona un tema específico y ese mismo día ves ese mismo tema en un libro, en un vídeo al azar o en una conversación en el transporte público. Piensas en una persona con la que no has hablado en años y de repente te envía un mensaje. Tienes un sueño perturbador y al día siguiente un símbolo del sueño aparece en el mundo real, como si el inconsciente intentara cruzar el velo que separa la mente de la materia. Carl Jung llamó a este fenómeno sincronicidad. A diferencia de la causalidad, que opera bajo relaciones de causa y efecto, la sincronicidad funciona como una conexión causal cargada de significado. Se trata de acontecimientos que no tienen relación lógica entre sí, pero que comparten un contenido simbólico tan significativo que resulta imposible ignorarlos. Para Jung, estos sucesos indican que la psique está en comunicación directa con el campo de la realidad externa y que hay un intento activo del inconsciente de guiar al individuo a través de signos simbólicos, como diciendo: «Presta atención, algo más grande se está moviendo». La frecuencia e intensidad de estas sincronicidades
tienden a aumentar precisamente durante los períodos liinales, cuando la vieja identidad se está desmoronando y la nueva aún no se ha solidificado. Es como si el inconsciente, percibiendo la fragilidad de la estructura del ego, aprovechara esta apertura para enviar orientación. Pero no habla con palabras. Habla a través de símbolos, imágenes y eventos que tocan directamente el campo arquetípico. Y aquí es donde entran los sueños. Durante estos periodos de transición, los sueños dejan de ser meros fragmentos desconectados o residuos de la vida diaria. Se convierten en visiones, mensajes simbólicos cargados de contenido inconsciente, a menudo presentados de formas impactantes y emocionalmente perturbadoras. Soñar con estar desnudo en público, caerse, perder dientes, que se derrumbe una casa, que alguien muera. Estos sueños son extremadamente comunes durante estos tiempos, y cada uno lleva un mensaje claro. La estructura del yo se está derrumbando, y el inconsciente está tratando de reorganizar el sistema de adentro hacia afuera. La casa, por ejemplo, a menudo representa el estado actual de la psique. Cuando se derrumba es porque se cuestiona el fundamento de la identidad. Los sueños de muerte indican el final simbólico de una versión del yo, un proceso necesario antes del nacimiento de algo nuevo. Los sueños de nacimiento, niños, cuevas, mares profundos o serpientes, apuntan a movimientos arquetípicos. El inconsciente es simplemente algo que aún no ha llegado a la conciencia. Y lo más fascinante es que estos sueños a menudo vienen acompañados de emociones poderosas. Despertar con el corazón acelerado, lágrimas en los ojos, miedo, angustia o una sensación inexplicable de que algo ha cambiado. Jung creía que en estos casos el sueño no era meramente simbólico. Estaba sucediendo en algún nivel dentro del proceso total de la psique. Fue real en el sentido psicológico más profundo, pero no todos los signos aparecen durante el sueño. La sincronicidad invade el estado de vigilia, creando pequeñas grietas en la narrativa racional de la vida cotidiana. Y cuando una persona empieza a percibir estos sucesos con mayor sensibilidad, cruza un umbral importante. Se alejan de la lógica causal de la conciencia cotidiana y entran en el territorio de lo sagrado, lo simbólico, lo misterioso. Música. La realidad comienza a comportarse como un espejo dinámico del alma. Esta percepción, sin embargo, es perturbadora para el ego porque implica que no tenemos el control, que hay algo más grande, más antiguo y más profundo, el inconsciente colectivo, que va moldeando los acontecimientos con el objetivo de obligarnos a crecer. Y cuanto más nos alejamos de quienes realmente somos, más simbólica, intensa e incluso caótica se vuelve la realidad. Pero hay un momento aún más desestabilizador en este viaje. Es cuando las herramientas que has utilizado durante toda tu vida, tus estrategias de supervivencia, tus formas de pensar, tus respuestas emocionales de repente, dejan de funcionar. No importa cuánto intentes repetir los viejos patrones, simplemente ya no producen los mismos resultados. Es como si el universo entero conspirara para impedir que seas quien siempre has sido. Esta es la siguiente señal. Y cuando llega, la vieja vida comienza a implosionar desde adentro hacia afuera. Si hay un momento que marca claramente la transición entre una realidad y otra, la música, es este. Cuando lo que siempre ha funcionado deja de funcionar, no gradualmente, sino de manera abrupta, casi violentamente, relaciones que parecían sólidas comienzan a desmoronarse sin explicación lógica. Las estrategias que siempre te han ayudado a afrontar la vida, como controlar, evitar, complacer, racionalizar, la música, pierden su eficacia.
Las estructuras que sostienen tu vida diaria se derrumban como si alguien te hubiera quitado la alfombra de debajo de los pies. Este colapso es la tercera gran señal, música, de que la realidad construida está agotada. Según Carl Jung, la psique tiene una inteligencia autónoma, una capacidad de autorregulación que actúa siempre hacia la totalidad. Cuando el ego se cristaliza en una determinada forma, cuando insiste en mantener una identidad rígida durante demasiado tiempo, el inconsciente empieza a desmontar lo que ya no sirve, y lo hace la música socavando las repeticiones, rompiendo con los patrones de funcionamiento y quitando el terreno familiar. Este proceso no es cómodo, pero es necesario. Es como una poda brutal realizada por un jardinero invisible. Las ramas secas, aunque sean bonitas, necesitan música para caer. Los sistemas psíquicos que una vez aseguraron tu estabilidad se convierten en obstáculos. Música. Es cuando te das cuenta que ya no puedes mantener esa relación donde siempre encontrabas la manera. Es cuando tu trabajo, que una vez te dio un sentido de identidad, ahora te repele. Es cuando tu mente entrenada para controlarlo todo simplemente falla ante lo impredecible. A menudo la persona intenta resistirse. Intentan repetir viejos movimientos, reactivar la vieja personalidad, aplicar las fórmulas que solían funcionar. Pero cuanto más insisten, mayor es la fricción, porque lo que sostenía tu vida ya no es real, era una caricatura de estabilidad. El inconsciente ya ha retirado su energía de allí. Y cuando el inconsciente retira su inversión psíquica de una estructura, ésta se pudre. Jung observó que el colapso de viejos patrones no es solo un síntoma de crisis, es un rito de paso psicológico. La identidad construida que una vez fue adaptativa, la música, se convierte en una prisión, y como cualquier prisión, necesita ser destruida para que surja la libertad interna. Pero esto no sucede sin dolor porque al ego no le gusta perder territorio. Prefiere repetir compulsivamente sus mecanismos de defensa que admitir que un ciclo ha llegado a su fin. Es por ello que muchos individuos ante este colapso desarrollan ansiedad, agotamiento, arrebatos de ira o depresión. Son reacciones naturales de una estructura psíquica que se está desmoronando. Pero el error más común, en la música, es interpretar este colapso como un fracaso personal, cuando en realidad es la consecuencia inevitable de una psique que necesita reinventarse para mantenerse viva. La mente racional no entiende, quiere lógica, explicaciones, control, pero el inconsciente opera en otro lenguaje, el lenguaje del arquetipo, del símbolo, de la destrucción necesaria. Es la energía del mito de Dionisis, el dios que todo lo desintegra para liberar la esencia, o de Shiva, el destructor, cuya ruina deja paso a lo nuevo. Y esta novedad aún no ha llegado. Por eso el colapso es tan aterrador. Es como estar entre dos mundos. Lo viejo ya no sirve, y lo nuevo aún no ha tomado forma. Este intervalo es oscuro, solitario y desorientador. Pero también es fértil, porque es en ese vacío existencial que empieza a emerger el verdadero yo. Y cuando el inconsciente percibe que el ego está suficientemente sacudido, profundiza aún más el proceso. Ya no basta que las estrategias fracasen. Ahora es cuando el mundo mismo empieza a desmoronarse. La gente se va, las puertas se cierran, los caminos terminan todos a la vez. Ya no se trata de un colapso del funcionamiento, es el colapso del escenario. Y es precisamente de esto que hablaremos en la siguiente parte. Si los signos anteriores todavía pudieran racionalizarse, si la inquietud pudiera llamarse aburrimiento y los sueños interpretarse como mero exceso de estimulación, aquí ya no habría escapatoria. La realidad empieza a desmoronarse de manera visible, concreta e innegable. Las relaciones terminan, la música, abruptamente.
El trabajo que hasta ahora era estable termina inesperadamente. Los proyectos en los que invertiste meses, quizás años, colapsan sin previo aviso. Personas que nunca imaginaste perder simplemente salen de tu vida. Los ciclos se cierran todos a la vez, y lo más extraño es que la música no tiene una lógica aparente. No hiciste nada malo. No hay explicación coherente. Solo el colapso. Música. Directo, despiadado, inevitable. Esta es la cuarta señal, y quizás la más desestabilizadora de todas. La simultaneidad de pérdidas. Para Jung, este tipo de experiencia no es un accidente. Es el reflejo directo de una reorganización profunda que está siendo orquestada por el inconsciente. La vida exterior en este momento actúa como un espejo simbólico de la transformación interna. Y cuando la psique comprende que la versión anterior del ego ya no sirve al propósito evolutivo, comienza a desintegrar todos los vínculos que mantenían unida esa identidad. Puede que esto parezca cruel y, en cierto modo, en la música, lo es. Pero esta crueldad es arquetípica, ancestral. Está presente en todas las mitologías de muerte y renacimiento. Pesfanani es secuestrado y arrastrado al inframundo. Inanna es despojada de sus vestiduras. Música sus títulos, sus protecciones hasta que queda desnuda ante el abismo. Moisés es expulsado de Egipto antes de cruzar el desierto. El colapso de una estructura es siempre el comienzo de la travesía. El dolor de estas pérdidas no es solo emocional, es lógico. Es un dolor que proviene de la disolución de lo que te definía. Porque el fin de una relación no es solo el fin del vínculo. Es el fin de lo que eras dentro de ello. La pérdida de un empleo no es solo financiera. Es simbólico porque representa el fin de la identidad asociada a ese rol. Cuando varias de estas piezas caen al mismo tiempo, ya no sabes quién eres. Y eso es exactamente lo que el inconsciente quiere. Neutralizar a la persona para que pueda emerger el verdadero yo. En esta fase surgen sentimientos de impotencia, desorientación e incluso pánico existencial. Hay una sensación de estar arrancado de uno mismo, de perder la narrativa. Y el impulso más común es intentar aferrarse a algo familiar, retomar viejos vínculos, buscar reemplazos inmediatos, perseguir lo que ha terminado. Pero este intento casi siempre fracasa. Porque la vida, la música en este momento, no está interesada en restaurar lo perdido, sino en asegurar que nada del viejo mundo sobreviva a la transición. Para muchos este proceso se vive como duelo. Y, de hecho, es un duelo no solo por las personas o las cosas que se han ido, sino por una forma de ser que está muriendo. Lo que pocos entienden es que este duelo es esencial. Purifica, hace espacio, desgarra la piel vieja para que pueda empezar a formarse una nueva estructura. Pero aún no es momento de reconstruir. Ahora no. El colapso requiere una etapa intermedia. El descenso. Porque después de que todo se ha ido, después de que te encuentras solo, sin dirección, sin nombre, sin función, surge algo inesperado, el profundo deseo de desaparecer. Y este impulso, que a primera vista parece una huida, es en realidad una exigencia arquetípica. Es el llamado del inframundo, y es precisamente de esto que hablaremos en la siguiente parte. Si lo que estás escuchando resuena contigo, encontrarás un valor real en mis libros electrónicos. Más allá de la sombra, analiza las ideas centrales de Jung, mientras que Diálogos con el inconsciente te ofrece un camino de 30 días para aplicarlas en tu vida. Ambos están vinculados en el comentario fijado. Después de que ocurren las pérdidas y el paisaje exterior se vacía, surge un movimiento que asusta tanto a la propia persona como a quienes observan desde afuera. El impulso de retirarse del mundo, una necesidad casi visceral de silencio, soledad y distancia. Las conversaciones cansan, los estímulos irritan,
La interacción social parece artificial, superficial, excesiva. La persona ya no quiere explicar lo que siente porque no lo comprende del todo, ni ella misma. Esta es la quinta señal, la intensa atracción hacia el aislamiento y la introspección. En psicología analítica, este movimiento no se interpreta como escape o regresión. Jung consideró esta etapa como absolutamente necesaria. Lo describió como el descenso al inconsciente, una retirada temporal de energía psíquica del mundo externo para que pueda ser reinvertida en el mundo interior. Es un proceso análogo a las fases de retiro presentes en los derechos iniciáticos, los viajes míticos y las antiguas tradiciones espirituales. Después de que la personalidad se derrumba y los vínculos externos se disuelven, la psique necesita espacio. Espacio para reorganizar imágenes internas, valores, deseos y símbolos. El aislamiento no surge de la debilidad, sino de un exceso de ruido externo en un momento en que el alma necesita escucharse a sí misma. Cualquier intento de permanecer socialmente activo en esta etapa genera irritación, agotamiento o sensación de falsedad. Jung observó que en este punto el individuo entra en contacto con contenidos reprimidos durante años, deseos negados, impulsos abandonados, verdades evitadas. Por eso el aislamiento puede ser tan incómodo. El silencio no es vacío, está poblado. Y el ego, acostumbrado a definirse por su función social, entra en pánico cuando ya no tiene distracciones que lo sostengan. Pero este retiro no viene solo. Junto al deseo de aislamiento, surge algo aún más inquietante. Impulsos repentinos e intensos de cambios radicales. Esta es la sexta señal. La persona comienza a pensar en dejar todo atrás, cambiar de ciudad, terminar relaciones de largo plazo, abandonar carreras establecidas, descartar identidades que le costó años construir. Estos impulsos aparecen con fuerza, a menudo de forma obsesiva, como si una voz interna dijera repetidamente: «Esta ya no es tu vida». Para el ego, estos impulsos parecen irresponsables, autodestructivos o demasiado impulsivos, pero Jung los interpretó de manera diferente. Para él, este fue el momento en el que el yo, musical, comienza a reclamar espacio, ya no de forma simbólica, como en los sueños o en las sincronicidades, sino de manera directa, casi autoritaria. Música. El alma ya no pide, impone. Estos impulsos no significan que todos los cambios deban realizarse inmediatamente, pero ignorarlos por completo a menudo tiene un alto precio porque indican que la vida actual se basa en profundas concesiones a las expectativas de los demás, una adaptación excesiva y una traición prolongada a la propia verdad. Y el yo, a diferencia del ego, no tolera vivir demasiado tiempo en desacuerdo con su naturaleza. Es en este punto que muchas personas entran en un intenso conflicto interno. Por un lado, el miedo a lo desconocido, a perder el control, al juicio social. Por otro lado, la sensación de que continuar así es una forma lenta de aniquilación. La tensión entre quedarse y romper se vuelve insoportable. Y esta tensión no es un error, es el mecanismo que fuerza la decisión. Jung dijo que cuando el llamado a la individuación se ignora durante demasiado tiempo, la vida toma la iniciativa de decidir por el individuo. Surgen crisis más profundas. Aparecen enfermedades psicosomáticas. Las relaciones se vuelven insostenibles. Música. El cambio ocurre, pero violentamente. El sufrimiento en este caso no proviene de la transformación, sino de la resistencia a ella. Y esto nos lleva a la última y más decisiva señal de todas. Después del aislamiento, después de los impulsos de ruptura, después de la muerte simbólica de la vieja identidad, llega el momento de la elección consciente. El punto en el que la persona debe decidir si continúa resistiendo
o si toma por primera vez la responsabilidad activa de su propio renacimiento. Este es el umbral final, y es precisamente de esta elección de la que hablaremos en la última parte. Después del colapso, el vacío. Después del vacío, el aislamiento. Después del aislamiento, el impulso de liberarse. Todo esto conduce a un punto inevitable, el momento de la elección. Esta es la séptima y última señal, y quizás la más silenciosa, pero también la más decisiva. El reconocimiento interior de que algo dentro de ti ya sabe que no hay vuelta atrás. La vieja vida no solo está rota, está muerta. Y no importa cuánto intentes revivir tus viejos patrones, máscaras, roles o historias, simplemente ya no te contienen. Pero incluso ante esta claridad, el ego duda porque elegir conscientemente la transformación es un acto de valentía radical. Significa dejar ir aquello que te ha definido durante años. Significa aceptar que ya no eres quien creías que eras y que tal vez nunca lo hayas sido. Es en este preciso punto que muchos vuelven al ciclo de repetición. Intentan restaurar lo perdido, reconstruir sobre las ruinas, reanimar una identidad que ya se ha ido. Sin embargo, el inconsciente no permite este retorno. Jung dijo que la psique actúa severamente cuando el ego se niega a cooperar con el proceso de individuación. Cuando el llamado no se escucha voluntariamente, se repite compulsivamente. Y con cada repetición, el sufrimiento se intensifica, las crisis empeoran, las relaciones sufren, la salud mental se derrumba, porque el yo no negocia, espera, pero si es necesario, se rompe. Y aún así, hay una elección. Siempre hay música, una opción. La elección es entre resistir o rendirse, entre seguir viviendo en discordia con tu naturaleza o ponerte al servicio de lo que quieren hacer dentro de ti. Pero es importante entender que rendirse no es darse por vencido. Rendirse es cooperar conscientemente con la fuerza que está tratando de transformarte. Se trata de aceptar la travesía como un acto de madurez psíquica y ya no como un castigo del destino. En esta etapa, lo más difícil ya ha pasado. El colapso ha ocurrido. La vieja vida ha caído. El inconsciente ha hablado. El yo se ha manifestado. Ahora solo queda cruzar. Y cruzar no significa resolver todo a la vez. Se trata de permitirte habitar lo desconocido, la música, sin intentar controlarlo. Se trata de seguir adelante incluso con miedo. Se trata de respetar el silencio. Se trata de aceptar que lo nuevo no surge de inmediato. Es necesario gestarlo. Jung nunca prometió que este proceso sería fácil. Él solo dijo que la música era necesaria, porque aquellos que ignoran el llamado a ser quienes realmente son, inevitablemente serán destruidos por lo que no son. Pero aquellos que eligen cruzar, quienes aceptan el colapso como un rito de paso, renacen con algo que no se les puede quitar. Profundidad, verdad, conciencia. La vida sigue siendo desafiante, pero ahora se vive con raíces y eso nadie te lo puede arrebatar. Si alguna de estas señales resuena contigo, si en algún nivel sientes que estás viviendo exactamente este proceso ahora mismo, escribe en los comentarios, me cruzo. Dilo como un compromiso contigo mismo. Nombrar el proceso es el primer paso para recorrerlo con más fuerza y claridad. Y recuerda, este vídeo no es el final del viaje, es solo una de las muchas puertas que debes cruzar. Así que no te detengas aquí. El próximo vídeo te está esperando y es importante. Suscríbete al canal, activa las notificaciones y sigue caminando con nosotros. Música. Música.